Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver cómo construir esta guía para sierra circular de mano. Es una guía relativamente corta, en mi caso yo la hice de esta dimensión de 1,15 m porque la voy a utilizar en una mesa que vamos a estar construyendo más adelante. Es una mesa de tipo MFT, que es de las construye generalmente la marca Festool y que utiliza el sistema 32 y demás, pero bueno, esto vamos a hablar mucho más adelante. Todavía faltan bastantes complementos para esta guía. Quiero contarles un poco las cuestiones más importantes a tener en cuenta y después los dejo con la construcción, que es relativamente sencillo. Yo utilicé en este caso una sierra circular de la marca Bosch GKS 190, que es de 7 1/4, 184 milímetros. A esta misma sierra le coloqué con unos tornillos Allen de 4 milímetros un perfil de aluminio mini. En este caso es de unos 35 centímetros y yo en este caso utilicé o me guié por estas ranuras que tiene la sierra para colocarle o para elegir el lugar donde colocarle este pedazo de perfil, que es el que va a correr por dentro del perfil, el T-Track universal, digamos, que ahora se los voy a ir mostrando. En la parte superior coloqué en este caso una guía T-Track universal, que sería de las grandes. Para la ranura utilicé el router de mesa, el router de banco, pero bueno, pueden utilizar su router manual con una guía lateral y hacer el fresado tranquilamente. Ahí se puede ver que por la parte superior tenemos uno y por la parte inferior coloqué un T-Track mini, que es por donde voy a colocar dos prensas para sujetar la madera que estamos cortando. Todo lo que es perfiles se lo voy a estar dejando en la descripción de este video para que puedan ir a buscarlos, a comprarlos, digamos. Con respecto a estos perfiles, son de Industria Nacional Argentina. Únicamente la empresa que los fabrica dentro del país y los comercializa dentro del país. Es decir, que todos aquellos que no son de Argentina van a tener que buscarlo ya sea por Banggood, por AliExpress, por Amazon, que siempre los envían a todo el resto de los países. Eso sí, van a tener que chequear las medidas de los perfiles que vayan a comprar. Como les decía, por el lado de abajo hay un T-Track mini, en donde vamos a colocar estas prensas, que también la consiguen en la misma, las comercializa la misma empresa. La verdad que son muy lindas, muy robustas. Estas tranquilamente las pueden fabricar porque ellos también venden únicamente por separado, digamos, lo que son los tornillos y las tuercas mariposa. O sea que este tornillo y tuerca mariposa ustedes lo pueden conseguir aparte, sin necesidad de comprar esta, que por ahí es la más cara, y la pueden fabricar de madera. Entonces, como les decía, por acá entran estos tornillos T, que me permiten sujetar por el lado de abajo la guía. Con respecto a este canal, por ejemplo, lo bueno de este canal es que la guía de aluminio es de 3/4 de pulgada, de 19 milímetros. Entonces con una fresa de 3/4, solo con una fresa y una pasada podemos hacer el canal y el perfil entra a presión muy bien y no se va a mover de ahí. En este caso utilicé también fibrofácil o MDF de 18 milímetros, y si bien acá pareciera que queda muy débil, la verdad que no se mueve porque al pegar el perfil le da estructura. Para pegarlo utilicé pegamento PUR o poliuretánico,
pueden utilizar el que ustedes crean conveniente, que pegue madera con aluminio, y solo con mantenerlo pegado ya está, no es necesario atornillarlo, ¿sí? Ya que nos queda poco espacio para poder atornillar, nos queda poco grosor. Bueno, acá pueden ver un poco cómo desliza, la verdad que es increíble cómo desliza. Bueno, acá tengo que sostenerla porque cuando voy hacia atrás se traba, claramente. Pero ven que desliza muy, muy suave. Con respecto al juego, ¿sí? O la tolerancia que hay entre estos dos perfiles, no sé si se va a escuchar o se va a ver, ¿ven? Capaz que ahí se escucha. La verdad que el juego es mínimo. Intenté colocarle una cinta de papel al lado del perfil como para que entrara más ajustado y no pasa. Directamente no pasa. O sea que ahí pueden claramente ver la tolerancia de una cinta de papel que es sumamente delgada y no pasa. Entonces eso sería menos del juego de lo que tiene. Me parece que es una muy buena opción. Otra opción sería, lo que pasa es que acá en Argentina no se consiguen, son unas reglas, unas guías que son de aluminio macizo que vienen con un sistema de unos prisioneros que nosotros podemos ajustarlos o aflojarlos para quitar el juego. Si tengo alguna acá a mano se las voy a estar dejando para que la vean, porque la podemos llegar a utilizar en estos perfiles. En Argentina no, pero bueno, los que estén mirando que son de otros países pueden llegar a conseguirlos. Así que bueno, hasta acá esta parte, le dejo toda la construcción para que lo quiera ver. La verdad que es relativamente sencillo, más que cortar la madera, colocar un perfil por arriba, uno por abajo y después hacer el primer corte para que nos quede acá a guía y listo. Así que bueno, espero que les haya gustado y sea muy útil este video. Esta va a ser una serie de videos bastante largos porque es un proyecto muy interesante para armar esta mesa que les contaba con un sistema de cortado y demás. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Saludos a todos.